Comenzamos esta noche con esta masterclass precisamente buscando que tú puedas adquirir unas poderosas herramientas que te permitan identificar en primera instancia las habilidades comunicativas que tú tienes, entender cuáles son esos canales que ya vienen integrados en nosotros y que a lo largo de la vida, por fuerza, como cada uno vivió y experimentó, pudo haberlas desarrollado más o no tanto. Entonces identificamos hoy, al entender y comprender los canales de comunicación, cuáles de esos canales son los que más tengo fortalecidos y cuáles son los que me van a generar reto. Cuando digo reto, es enfocarme en ellos para poderlos seguir trabajando, para potenciarlos, para desarrollarlos y sacarle el máximo jugo, como podemos decir, ¿vale? Entonces, un aspecto es vital en el tema de la comunicación y de ahí parte absolutamente todo cuando hablamos, cuando nos comunicamos, cuando ejercemos todas nuestras funciones verbales y no verbales. Y es el primer canal, el canal sustancial, el canal base que va a darle soporte y gran potencia a los demás canales, que es la respiración. Desde las artes escénicas, el mundo en el que yo estuve inmerso durante varios años en mi vida, pude extrapolar, extraer ciertas técnicas, ciertas herramientas que se utilizan para la formación del actor, pero que yo logré identificar y sacar para la formación de cualquier persona que desee comunicarse, perder el miedo escénico, pararse frente a un público o realizar cualquier tipo de conversación poderosa y con ello poder realizar transacciones efectivas, comunicar una información que realmente la otra persona pueda suministrarla, absorberla y permanecer en esa persona por más tiempo en una memoria, no solamente de corto plazo, sino a largo plazo. ¿Cuántas veces no nos ha tocado situaciones en las cuales nos presentamos, le mostramos toda la información de lo que nosotros hacemos a nivel profesional, a nivel personal, nuestras relaciones familiares, nuestro nombre a otra persona y luego de unas semanas, luego de unos días, luego de unos meses, nos volvemos a encontrar con esta persona y ni el nombre recuerda de nosotros? Ni siquiera recuerdan cuándo fue que nos vimos por primera vez. No recuerdan cuál fue esa conversación y no recuerdan la información que le brindé con respecto a mi profesión, a mi familia, a todas las actividades que yo desarrollo. ¿Por qué pasa eso? Es la otra persona la que posiblemente no tiene tanta atención y no me está colocando la suficiente atención para poder absorber la información. No necesariamente tiene que ser eso. Posiblemente también es que al momento de que yo compartí la información, no lo hice con una respiración adecuada. Entonces, cuando logro interiorizar, entrenar poderosamente mi sistema respiratorio, mi sistema fonatorio, va a posibilitar que esa información se transmita de forma completa, con una intención muy clara en todos los canales con los que está registrando la otra persona lo que yo le estoy compartiendo, ya sea de manera visual, ese lenguaje no verbal, ese lenguaje de lo corporal, y también desde lo auditivo. Entonces esa persona empieza a escucharme con plena atención y puede guardar la información con más claridad, adicional a otras variables que ya vienen a reforzar todo el entrenamiento con respecto a potenciar esa comunicación asertiva, como lo es la dicción, como lo es manejar las pausas, manejar los silencios, todos esos otros tips y variables que a profundidad se logran entrenar ya en una situación de práctica constante y de profundización con respecto a un proceso, ¿vale? Ahora, siendo este nuestro canal principal, la respiración, con él vamos a abrir dos vertientes. Esas dos vertientes
son ese lenguaje verbal y ese lenguaje no verbal. ¿Por qué? Cuando yo ya aprendo a respirar, puedo buscar conectar desde la respiración con la respiración de la otra persona y al conectar con la respiración de la otra persona es muy importante que vamos identificando que esa conexión se va dando. Entonces los dos, los tres, los cuatro, con mi público que está frente a mí, empezamos a respirar de una manera calmada, de una manera similar, de una manera más confiada, de una manera más empática. Miren todas las palabras que estoy colocando como sinónimos a esa función de conexión desde la respiración. ¿En cuántas ocasiones no nos hemos sentido confiados y conformes cuando estamos conversando con un grupo de personas o con otra persona y sentimos que hay algo que fluye, hay un timing, hay una sincronía con esa otra persona y esa sincronía se empieza a dar precisamente porque estamos respirando en conjunto? Y ahí es donde fluye la información de ida y de regreso, en el receptor y en el emisor. Por tanto, vamos a ver que arrancamos, como decimos coloquialmente, los motores, rompimos el hielo inicial y pudimos generar una profundidad con respecto a la información que compartimos. ¿Ven lo importante entonces que es ser consciente, porque esto ya es colocarlo con más claridad, ser consciente de aquello que de manera natural es posible que algunos hayamos desarrollado y de manera intuitiva lo hagamos, respiramos con el otro y somos muy buenos conversadores, somos muy buenos para conectar y relacionarnos en nuestras vidas. Sin embargo, cuando yo puedo identificarlo, puedo hacerlo ya con esa intención más clara, ya con esa conciencia y con una información que puedo identificar como una habilidad y esa habilidad potenciarla. Entonces, puedo respirar con el otro y eso puede ayudar hasta en momentos de urgencia, cuando alguien de pronto está muy afanado, está muy eufórico, con mi respiración calmarlo, poder generar ese llamado de atención a lo que necesitamos resolver en el momento específico en el que lo necesitamos resolver y generar salidas más amables, más afables, que realmente nos abran posibilidades y no nos cierren posibilidades en la comunicación. Entonces, como lo están viendo aquí en pantalla, al lado y lado, tenemos esa comunicación verbal, todo lo que emitimos, las intenciones con las que emitimos ese lenguaje hablado, la sincronía, los espacios de silencio, esa respiración ya está ahí incluida, la forma en la que lo transmitimos, todo eso viene agrupando ese fuerte del lenguaje verbal. Y por otro lado, ese lenguaje no verbal, lo que está diciendo nuestro cuerpo. ¿A cuántos no nos ha pasado que una cosa es lo que vamos diciendo desde nuestro lenguaje hablado y otra cosa es lo que el cuerpo está haciendo? Y como que parece ser que no va por la misma vía. Ahora, muy importante que lo entiendas, el cuerpo no miente. Tú puedes decir un gran discurso, puedes echarnos una gran carreta, una gran cantidad de información, pero si tu cuerpo no está sincronizado con eso, es posible que tu cuerpo esté muy tímido, muy cerrado, o muy tenso y muy rígido, o muy ubicado en algunas posturas bastante impostadas para parecer una persona que está bajo control y que por el contrario lo que está mostrando es que la persona está insegura o está tratando de ocultar algo, o no nos está diciendo una verdad completa, sino a medias. Y eso genera en quien está recibiendo la información bastante inseguridad, bastante desconfianza y tiende a comenzar a crear barreras de distanciamiento con respecto a eso que está escuchando, porque no le está generando ese sentido de confianza, de verdad, esa realidad de aquello que se está explicando con el discurso y por tanto la persona comienza a alejarse de la información, comienza a no confiar mucho y por tanto lo saca de ahí.
Y la persona entonces hace una curva en la cual comenzó escuchando, luego se distrae, comienza a pensar en otras cosas y en esas otras cosas luego ya llega al final de la conferencia y vuelve y empalma con aquello que el orador está explicando. Y todo este lapso de tiempo que no estuvo presente, se le pasó, se le olvidó, ya no lo registró. Entonces, por eso recordamos ciertos momentos, porque luego nos desconectamos por ese grado a veces des- de, de no registrar y no confiar en lo que el cuerpo del otro me está mostrando. Precisamente porque en ocasiones solemos tener más esta función de escoger ciertas posturas que parecen ser las más confiadas, pero que no nos dejan y no nos permiten movernos con naturalidad y que el cuerpo comience a sincronizarse desde la respiración como motor central con la información que transmite el cuerpo y lo que transmite nuestro rostro, nuestro lenguaje gestual y el verbo, ¿vale? Entonces tengamos eso muy en cuenta y hagámonos la pregunta, ¿realmente yo estoy sincronizando desde mi respiración lo que digo con mi voz, con lo que digo con mi lenguaje gestual y corporal? Eso es algo para que comencemos a registrarlo. Ejercicio que podemos hacer para darnos cuenta si realmente eso está pasando y cuando nos vamos a observar, podemos identificar que hay conexión o hay desconexión. Grábense. Hagan un video de ustedes mientras están en algún tipo de reunión, en algún tipo de conversación. Y si quieren, por respeto a la otra persona, no graben a la otra persona, solamente graben para ustedes, que puedan tener una muy buena toma de su cuerpo. Y olvídese de la grabación. Ponga el celular o el dispositivo de video a grabarse y olvídese de la grabación y comience a conversar con la persona. Luego revíselo, luego escúchese, luego obsérvese y dése cuenta cuántos movimientos hace, en cuántas ocasiones usted vuelve y repite las mismas palabras, las mismas historias, vuelve y cuenta lo mismo, o de pronto se siente muy limitado con su cuerpo, se siente muy encerrado, ¿sí? Muy introvertido, o de pronto antes está como bastante hipotónico, eso quiere decir que su cuerpo está como muy suelto y se derrite con cada que dice alguna palabra, entonces su cuerpo como que no tiene este tono muscular adecuado, y cuando hablo del tono muscular adecuado no es de pronto estar muy fortalecido, casi que tieso, que uno no se puede ni mover ni expresarse bien con las palabras o que de pronto empiezan a cruzarse de brazos, mostrando aquí toda la musculatura que tienen y simplemente hablan desde el cuello para arriba y es lo único que se expresa en su cuerpo, mostrando de pronto mucha rigidez o de pronto aquí un bloqueo que el otro puede identificar como que esta persona no quiere conectar realmente conmigo. ¿Ven? Todo lo que puede mostrarse y darse a una mala interpretación, precisamente porque nosotros no hemos identificado todas las formas en las que nos estamos comunicando y transmitiendo un mensaje cada vez más claro, cada vez más pulcro, cada vez más organizado, en la medida de esa justa intención de lo que realmente queremos transmitir en el fondo, sin inventarnos nada raro, sin inventarnos nada exagerado, sin ir más allá de lo que realmente sabemos, tenemos para compartir. Hay expertos en muchos temas, hay profesionales en diferentes áreas, hay personas que se especializan en un área específica, en algo muy puntual, en un conocimiento de una rama muy específica. Así que es importante desde el principio ser muy honestos y decir, yo tengo para compartir esta información, esto es lo que puedo brindarte con este entrenamiento y hasta aquí podemos llegar. Eso es algo muy valioso que rápidamente al identificarlo intuimos que nos va a generar muchísima confianza, porque ahí hay un sentido de realidad. Ahora sí, eje central, la respiración, se moviliza hacia estas dos grandes vertientes que estoy mostrando, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Y con eso empieza a estimularse en todo nuestro sistema tres canales de comunicación naturales con los que los artistas escénicos involucran la creación de un personaje. Entonces ellos saben que si un personaje va a ser muy aguerrido,
va a ser de muchas acciones en el escenario, es un personaje muy visceral, de las vísceras, del centro de gravedad que se va a mover. Si un personaje es Romeo y Julieta, que son bastante emotivos y emocionales, pues se van a mover un poco desde este eje emocional, con esa respiración y ese tono de voz que nos van a encantar, que va a ser casi que una poesía que sale de su boca, un verso, una prosa, y ese encantamiento que nos va a generar ese estupor de conquista, de enamoramiento, de emociones encontradas y contrastes con respecto a si me ama o no me ama. Es el emocional. O también podemos crear personajes bastante intelectuales, muy racionales, que lo que van a hacer es ir tramando, ir descubriendo, ir racionalizando, ir pensando, ir filosofando, todo ese tipo de teorías, tesis o antítesis de lo que pudo ser o no pudo ser. Y esos personajes intelectuales tienen entonces otro tipo de conflictos, que no son el trasegar de las emociones, sino el cómo cumplir estratégicamente, el que yo pueda lograr conquistar, el que lo pueda lograr descifrar o hallar el resultado más óptimo de cierta ecuación. Y de eso hemos visto cantidades de películas, con protagonistas desde lo visceral, desde lo emocional y desde lo intelectual, y es lo que ahora vamos entonces a desglosar para que usted tenga muy presente cuál de esos tres canales va a ser el que al final de este espacio usted va a identificar ahí en su cuaderno el que tiene más potenciado, el que más o menos tiene potenciado y el que de pronto le genera más reto y el que menos utiliza, ¿vale? Entonces, vamos de arriba hacia abajo con esos canales, tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje no verbal. Y arrancamos con el canal intelectual. En el canal intelectual que se ubica aquí en esta zona de la cabeza, los intelectuales desde su lenguaje no verbal, desde su lenguaje corporal, suelen tener como eje central de movimiento la cabeza. Entonces usted va a reconocer a una persona que es altamente comunicativa desde su canal intelectual cuando su cabeza es lo que lo mueve primero. Usted lo ve que cuando entra por la puerta, lo primero que identifica es que su cabeza es la que entra. A las personas intelectuales, al estar tanto en sus mentes, pueden tener una profunda desconexión con su cuerpo. Entonces tienden en ocasiones a ser muy torpes, a ser muy descuidados con su parte física y también les cuesta muchísimo la actividad corporal, el ejercicio, las prácticas corporales, porque son personas que le dedican más al gasto energético cerebral, cálculos, análisis, potenciar todo este tipo de observaciones de la vida y los cuestionamientos es su interés principal. ¿Cuántos no conocemos a nuestro alrededor que son personas bastante intelectuales y que pueden pasar horas y horas pensando, conversando y filosofando sobre un tema en específico que hasta que no lo desglosan hasta la más mínima función, no van a quedar tranquilos, no van a parar de conversar. Es más, pueden dentro de una semana volver a encontrarse y volver a tomar el tema desde el punto en el que lo habían dejado para seguirlo desglosando y seguir viendo más posibilidades dentro de ese análisis. ¿Vale? Ahora, dentro de cada canal, también podemos observar que el lenguaje verbal de ellos está muy enfocado, ya lo dije, en la información y también en esa capacidad de hacer preguntas. Entonces, les encanta iniciar conversaciones con preguntas. Son de los que cuando van a saludar, lo primero que hacen es preguntarle al otro y cuestionarlo sobre su existencia, sobre su quehacer, sobre su familia, sobre sus emociones, sobre su salud. Ellos quieren saberlo todo porque quieren capturar más información. Ahora, cada canal tiene, por decirlo de alguna manera, su lado angelical y su lado de el diablito. Tiene su lado bueno y su aspecto malo. Yo lo he denominado su lado integrado, lo que nos abre más posibilidades para el bienestar propio y de las personas y de los entornos que nos rodean. Y
digamos, su lado desintegrado, que van es a procurar un poco el desbalance, la fractura, el conflicto, la guerra, el resentimiento, el sufrimiento y el dolor. Son dos caminos. Y al estimular nuestros canales, ya sea el intelectual, el emocional o el visceral, tenemos que tomar decisiones para hacia dónde lo podemos llevar. Por eso coloco dos ejemplos. Tenemos, por un lado, a alguien desde el canal intelectual bastante integrado, Nikola Tesla, quien sabemos a partir de sus hallazgos, sus descubrimientos, su ciencia, logró darle unos resultados y una evolución óptima a los estilos de vida que hoy tenemos con respecto a la energía eléctrica. Y por el otro lado, pues tenemos a este famoso personaje de una serie que tuvo furor, que es La Casa de Papel. Él es el profesor, quien, muy inteligente, ¿sí? Una persona bastante racional, es un personaje armado de ese canal intelectual, pero que utiliza todos sus razonamientos, toda su filosofía, toda su lógica para cometer un delito, un gran asalto, un gran robo en la locación en la que fue grabada esta serie. Así que vamos encontrando y vamos analizando y en este punto es vital que puedas identificar y puedas ir escribiendo todas esas personas intelectuales que te rodean y si tú, a partir de esta explicación que te acabo de brindar, te sientes identificado con este canal como un máximo exponente en ti. Si es de pronto con el canal que más te comunicas y el que sale a flote de primera instancia en prelación a los otros dos. Es importante que tengamos muy en cuenta lo siguiente. Cuando estamos desde ese canal intelectual, nuestra respiración, nuestro canal de respiración principal o nuestra caja de resonancia se ubica más aquí en la cabeza. Y hay dos vocales que estimulan el fortalecimiento de ese canal intelectual, de esa voz intelectual en nosotros, que es la E, que es nasal, y la I, que es más intelectual y vibra aquí en la cabeza cuando la pronunciamos. Y si ustedes tocan su cabeza y pronuncian la I, se van a dar cuenta que sienten la vibración ahí en la cabeza con más intensidad que en otras partes del cuerpo. Igual con la I, aquí en la nariz. Bien, ahora seguimos adelante y de la cabeza bajamos aquí, a la zona del pecho. Y en la zona del pecho nos encontramos con el canal emocional. Entonces, ese canal emocional es muy expresivo, ya que en el lenguaje no verbal, en el lenguaje corporal, las personas que tienen este canal más desarrollado, que lo usan más, si están empoderados, pues su pecho se va a ver pronunciado. ¿Sí? Entonces su pecho es lo primero que entra por la puerta porque se sienten orgullosos de su vida, de lo que han logrado, de lo que han manifestado, de todo el éxito que sienten en su crecimiento personal, relacional, económico, laboral, de bienestar y de salud. Pero si es, no, ya no una persona un poco extrovertida, sino introvertida, pues ese emocional se va a ver un poco más cerrado, ¿sí? Y cuando se cierra, pues toda esta parte está más bloqueada. Entonces son aquella persona que está desde su canal emocional, pero más introvertido y no le gusta hacerse notar. Es una persona que entre más desapercibida pase, mejor. Entre menos le pregunten, mejor. Entre más lo dejen de lado, mejor. ¿Por qué? Porque no le gusta figurar. Al ser introvertido quiere hacer su trabajo, quiere que le digan cuáles son esas tareas específicas a realizar y en su comunicación no expresa mucho, a diferencia de ese emocional extrovertido que si quiere un poco saber de la vida de los demás, pero en ese saber ya no es información, es que siente. ¿Tú cómo te sientes con respecto al negocio que estás haciendo? ¿Tú cómo se sientes con respecto a esa relación que tienes ahora de amistad o con tu pareja? ¿Tú cómo te sientes con la compra de este vehículo? ¿Tú cómo te sientes ahora que estás viviendo en esa casa nueva? ¿Tú cómo te sientes con tu familia y este nuevo estilo de vida? ¿Tú cómo te sientes ahora con esa enfermedad o con tu salud? Es el interés con respecto al sentir. Así que sus preguntas van a ser muy diferentes de las preguntas del intelectual.
En ese lenguaje ya verbal, son personas que se van a centrar mucho en expresar lo que están sintiendo con respecto a cualquier situación de su vida diaria. Y en esa instancia, así como acá está el organizar las ideas y tener claridad mental en el intelectual, en el emocional está la decisión. Entonces, un emocional desintegrado es un emocional que le cuesta decidir y busca la aprobación externa y adicional está relacionándose en la comunicación todo el tiempo para buscar opiniones con respecto a cómo se ve, cómo se debería vestir y qué debería hacer con su vida en diferentes instancias. Entonces va a buscar todo el tiempo esta aprobación. Cuando entendemos eso, ya nos vamos a esa instancia de dónde está ese emocional integrado y ese emocional desintegrado, que lo podemos ver en las dos reinas de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué está buscando y cuáles son las pretensiones y los logros de la reina roja? Es esta emocional que siempre se ve invadida por emociones negativas, lo podemos llamar así, y estas emociones negativas buscan es esa aprobación y como es una persona de estatus alto en su jerarquía, en esa monarquía en la cual ella reina, pues vamos a observar que esa deformidad que tiene también genera un vínculo con las otras personas que aparentan tener una deformidad para tener relación con ellas simplemente por un juego de intereses. Entonces, crea relaciones por interés, a diferencia de la reina blanca, que trabaja desde sus emociones genuinas, con lo que realmente está sintiendo, desde esa dulzura, desde esa calma, desde esa tranquilidad, desde esa serenidad, desde ese amor profundo, crea relaciones genuinas, vínculos en los cuales ella es auténtica y cuando somos auténticos podemos congeniar con otras personas y al hacerlo, la confianza empieza a escalar y por tanto podemos crear cualquier tipo de ejercicio, ya sea comercial o ya sea para el bienestar mío y de los demás. Una actividad que podemos denominar gana-gana, ya sea que estés vendiendo un producto o que estés vendiendo un servicio, el emocional es clave para poder transmitir con mi voz y con mi lenguaje corporal esas emociones que yo estoy sintiendo de manera genuina con respecto a ese producto o con respecto a ese servicio. Y la otra persona va a comprar eso, más allá de la información. Si la otra persona no es una persona con su canal intelectual muy activado y si tiene activado el emocional, a ella le encanta es saber qué se siente con ese producto, con ese servicio para poder tomar una decisión. Y si se siente en paz, si se siente tranquila, si se siente satisfecha con eso que le acaban de transmitir por medio de esa información verbal y no verbal, la persona va a tomar una decisión más acertada y va a poder decir, sí, si quiero eso, me sirve porque quiero que sirva en mi vida como te ha servido en la tuya, que me sea útil para mis beneficios como te ha sido útil a ti para tus propios beneficios. Y puede adquirirlo con mayor facilidad, soltura y eficacia. Muy importante esto que yo acabo de mencionar, porque así como el intelectual desde esa capacidad de relacionamiento en la venta de un producto o un servicio, lo que está buscando es información en detalle y que le den esa información con claridad, sin ocultarle ningún tipo de detalle que le está exigiendo, también va a sentir esa conformidad de relación genuina para poder adquirir ese producto, así como cuando buscamos en los detalles específicos de cada producto o servicio si es realmente lo que estoy buscando para mí. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos muy en cuenta y que también tengamos en cuenta que al momento de transmitirlo, transmitamos toda la información, no nos quedemos con nada y lo hagamos con esa potencia que le amerita cada fuerza desde cada canal. Si es información, comparto información. Si es ese sentir, comparto ese sentir. Y ahora seguimos explorando porque vamos a descubrir el tercer canal, que es el visceral. Si el intelectual le gusta hablar demasiado, hacer preguntas y narrar todas estas teorías
El emocional le gusta tener conversaciones con respecto a sus sentires. El visceral es un hombre y una mujer de pocas palabras, porque lo que más le interesa es el actuar. Por eso se llama visceral, porque es en las vísceras y las vísceras generan ese movimiento constante, ese centro de gravedad, ese centro energético que los orientales vendrían a llamar el tantien inferior, en donde nos desplazamos. Entonces, si el emocional lo mueve esta parte del cuerpo, su pecho, sus hombros y toda esta dimensión articular de sus brazos, el intelectual su cabeza, el visceral son las caderas. Y los viscerales no les gusta perder el tiempo. Por tanto, el visceral es un hombre y una mujer que están en la gran mayoría de sus oficios realizando actividades prácticas que ellos consideran desde su percepción útiles. Entonces vamos a ver a un intelectual posiblemente en actividades académicas, dando clases en una universidad, dando clases o siendo un científico, o siendo un investigador, o siendo un analítico, o siendo una persona que trabaja en el tema de cuentas y números, contabilidad, bancos, todo esto, métricas. El emocional, decoración de interiores, colores, creatividad, arte de todos los tipos, desde la música hasta la danza, pasando por las artes escénicas, teatrales y por las artes plásticas. También podemos encontrar al emocional en todo este tipo de áreas informáticas que uno diría, no, pero eso es para los intelectuales, sí, pero los diseñadores, diseñadores de páginas web, diseñadores de ambientes y decorados, el tema del canal emocional ahí va a ser muy inclusive. En el visceral nos vamos a encontrar personas que están ofreciendo sus productos y ofreciendo sus servicios. ¿Desde dónde? Desde esta parte práctica los vamos a encontrar entonces trabajando en la construcción, manejando algún tipo de maquinaria, conduciendo, realizando ejercicios prácticos como la manufactura de algún producto, cosiendo en máquinas, una gran cantidad de actividades que sean manuales, que ellos puedan realizar, ya sea de manera eh, consecutiva, dinámica o automática, da igual. Lo importante es que ahí van a sentir que están produciendo. Y todos hemos tenido a ese amigo y esa amiga que no para, que está haciendo algo y puede hacer otra cosa al mismo tiempo, es más, una tercera y una cuarta si le es posible, porque son los que tienen y han desarrollado esa capacidad de multitarea. Entonces, perfectamente, mientras colocaron a calentar algo en la cocina, están barriendo mientras escuchan el podcast o el audio que acabo de grabar Ernesto para su canal en YouTube. Entonces, no tienen ningún inconveniente. Es más, yo sé que en este momento habrá algún visceral por ahí escuchando esta masterclass mientras está haciendo otra cosa. Y está bien, porque puede colocar mi atención mientras hace la otra cosa. Así que no es para que deje de hacer lo otro y me coloque más atención, es para que vayamos comprendiendo en qué dinámica y en qué canal nos vamos potenciando a lo largo de la vida y cuál utilizamos más y cuál utilizamos menos. Ejemplos de ese integrarse o desintegrarse desde el visceral, pues aquí tenemos a Mandela, quien fue una persona que vivió muchas situaciones a lo largo de su vida, pasó por la cárcel, luego se volvió un dirigente y un promotor de la paz. Y dentro de sus muchas acciones era una persona muy dinámica, con una disciplina bastante rigurosa a nivel físico, mental y corporal, y que al integrarse logró llevar a toda una nación a ese convocarse de corazones para unirse, para esa unión interracial. Por otro lado, si el visceral se va por otro aspecto, pues su labor práctica puede derivarse más bien en volverse un asesino en serie, como lo fue este personaje de Hannibal Lecter, quien lo podemos recordar interpretado por este gran actor. Así que es muy importante que tengas en cuenta ya todo este desglose, canal intelectual, canal emocional y canal visceral, para que tú puedas ahora, desde estas comprensiones, poder identificar cuál de los tres es el que tienes más potenciado, más desarrollado, con más habilidades, que utilizas
en tu oficio posiblemente que utilizas a nivel profesional, hasta en tus relaciones, que es el primero que surge en las conversaciones. Entonces a ese le vamos a colocar más. ¿Cuál de esos tres canales le vas a ubicar más? Ahora, ¿cuál es ese segundo canal que luego de que has conversado con el primero, te has relacionado, has generado cualquier tipo de interacción emisor-receptor? Es el que comienza a aparecer. Ese sería el canal más o menos. Entonces tú le colocas el símbolo más y menos. Y por último, pues ese canal que no utilizas tanto. El emocional, de pronto no te pones tan visceral, no te gusta hacer muchas cosas, mejor que otras personas que sean viscerales, expertos, lo hagan. O si de pronto no te gusta pensar mucho, entonces yo el intelectual casi no lo uso. Es más, trato de realizar actividades en las cuales no tenga que pensar mucho, porque como he hecho tantas cosas en el día, me ha tocado pasar por diferentes dilaciones emocionales, pues hoy no quiero pensar demasiado. ¿Cómo está entonces ese derrotero de calificación de tus tres canales? Y podrás darte cuenta entonces cuál es el canal que más usas, el que más o menos usas y el que te genera más reto y que puedes comenzar a potenciar. ¿Cómo podemos potenciar nuestros canales? Entrenándote, desarrollándolo, fortaleciendo tu respiración, teniendo conciencia de esa respiración y desde ahí poder mejorar esas habilidades corporales, de expresión gestual, de expresión corporal y adicional, tener esa conciencia para potenciar con las vocales, con diferentes ejercicios y dinámicas, todo ese hacer para completar e integrar tus canales. Y al integrarlos, pues vas a tener una parrilla de opciones mucho más potente para luego realizar tus actividades laborales, empresariales, de comercio, de venta de un producto o de un servicio. Y vas a ser muchísimo más asertivo, eficaz y eficiente a la hora de transmitir lo que tienes que transmitir. Porque si tú logras identificar e integrar tus tres canales en ti mismo, va a ser más fácil identificar los canales en la otra persona, conectar con tus canales con el canal que tienen prelación y prioridad a la otra persona y desde ahí comunicarte con mayor facilidad. ¿A cuánto no les pasa ahora haber explicado estos tres canales un poco por encima y no tan a profundidad, que de pronto tú siendo muy intelectual, pues te frustra entablar conversaciones con un emocional y termina como por no entenderse muy bien? O estás muy emocional, quieres contar todo lo que estás sintiendo con respecto a cierta situación en tu vida y la persona que está enfrente es muy visceral y pues no le gusta escucharte mucho porque quiere ya hacer algo práctico o sus soluciones para tu existencia es, bueno, ¿y usted por qué no toma cartas en el asunto? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace lo otro? La otra persona, posiblemente el emocional, no está buscando soluciones, está simplemente abriendo un espacio en donde puede expresarse. Y eso no es que le guste mucho a un visceral que no conversa tanto sobre esa dinámica. Ahora, si yo estoy integrado, puedo entender que el otro me está hablando desde su canal emocional, empatar, y cuando hablo de empatar sería ese inicio de empatizar con el otro desde mi canal emocional, porque como lo tengo integrado, puedo hablar desde él, puedo escuchar desde él, puedo ser un perfecto emisor y un perfecto receptor desde ese canal emocional y posibilitar ese ir y venir. Si también tengo integrado mi canal visceral, puedo hablar perfectamente lo corto y conciso que puede ser una conversación con un visceral. Y si tengo mi canal intelectual, puedo pasar horas con un muy buen cóctel, con un muy buen vino, filosofando sobre esta existencia, el mundo, la vida y las diferentes temáticas con otra persona desde su canal intelectual. ¿Ven lo valioso y lo importante que es desarrollar esa habilidad de identificar, potenciar y escalar nuestras destrezas y talentos desde los canales para maximizar todo el potencial de cualquier tipo de actividad que estamos desarrollando en nuestra vida? Y si lo hacemos, créanme que la vida con ese tipo de herramientas se vuelve más fácil de lidiar y de llevar en diferentes aspectos. El pánico escénico va a reducirse
y podemos hablar con muchísimas personas, lo que va a posibilitar en esa creación de relaciones genuinas abrirnos muchas más puertas y posibilidades para nuestra existencia en diferentes áreas de la vida. Así que créanme cuando les digo que si los canales que ustedes ahora comienzan a identificar en ustedes, que les generan reto, empiezan a ser un potencial que pueden observar, pueden desarrollar, va a ser magnífico, va a ser ideal que puedan ser conscientes de que ahí hay algo que pueden seguir trabajando. ¿Para qué? Para el mejoramiento continuo. Eso hace parte de desarrollar esas habilidades blandas y ese crecimiento personal que nos posibilita avanzar, dinamizar todo lo que nosotros estamos realizando en la vida. Bien, este es el espacio en el cual deseo compartir esta información. Recuerden que el canal intelectual se potencia con las vocales U, perdón, con la vocal E y la vocal I. Canal emocional con la vocal A. ¿Recuerdan cuando suspiramos? Uno no suspira con la ni con la I. No, uno suspira con ¿cuál vocal? Con la A. Ah, y ahí soltamos toda esa sensación emocional de lo que nosotros estamos percibiendo de toda nuestra vida. Y en el visceral tenemos las vocales, la U, muy profunda, para transmitir esos mensajes de profunda sabiduría, como estos maestros que aparecen en diferentes películas, así como los grandes maestros de Kung Fu Panda, la tortuga, era esa profundidad de frases cortas que trascienden, que tienen profundidad y proyección en la mente de la otra persona. Bien, ese es ese saber profundo. Eso está en la U. Y la O es ese poder dar indicaciones, ser asertivo con la indicación para que la otra persona entienda esa energía y pueda llegar a realizar el desenlace de esa acción. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que ya hayan identificado entonces cómo está ese desglose de sus canales y podamos hacer un compartir con respecto a preguntas, inquietudes que tengan con respecto a esta información. Si quieren saber algo más, recuerden, me pueden encontrar en las redes sociales como @dharma.aes. También me pueden contactar para iniciar un proceso de entrenamiento más profundo con respecto a esta dinámica de oratoria, comunicación asertiva, de profundización en los canales y estimularlos, porque como todo en la vida, hay que entrenarlo, hay que desarrollarlo, hay que ser conscientes y fortalecerlo para sacarle su mayor potencial. Bien, voy a parar aquí.